Otra vez a Financiamiento Creativo en Español, su servidor Luis de la Cruz con Casa para Todos. Otra vez somos Financiamiento Creativo en Español y hoy le queremos hablar a todos los vendedores que están enfrentándose con retos en el mercado, ya que no tienen la plusvalía necesaria para poder vender sus casas. Para todas las personas que compraron hace un par de años y por esa razón no tienen la plusvalía necesaria construida para poder vender su casa y poder salir con dinero en la bolsa, o lo que es peor, que no tengan que pagar dinero de su bolsa para poder vender su casa, nosotros queremos hablarles a ustedes hoy. La forma más rápida de poder entender esto es la modalidad o el método de venta de casas o de compra de casas que se llama subject to en inglés, que significa en español sujeto a, que eso refiere a que estamos comprando una casa sujeta a la hipoteca ya existente. Entonces, esto significa que alguien más se va a hacer responsable por esos pagos mensuales. Otra persona va a ser dueño de esa casa. Lo único que mantenemos es igual es la hipoteca que se generó cuando se compró esa casa. Ahora, para un vendedor, ¿por qué quisiéramos hacer eso? Yo como vendedor, ¿por qué quisiera yo vender mi casa utilizando el método subject to? Bueno, en primer lugar, la mayor parte de las personas que consideran este método ya intentaron vender su casa con el método convencional. Ya le hablaron a un agente de bienes raíces y el agente hizo todo lo que pudo o lo que estaba a su alcance con el método convencional, y el mercado dice, ¿sabes qué? Tu casa no tiene el valor necesario para que tú la puedas vender y que salgas con dinero en la bolsa. Y lo que es peor, que vas a tener que pagar por vender tu propia casa, $20,000-$30,000. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el Army, en el Navy y te mandaron a otro estado, a otro país a trabajar y ya no puedes mantener esa casa que compraste, pero ya dijimos, no la puedes vender porque no tiene la plusvalía necesaria. O para todas las personas también que están pasando por un divorcio, perdieron el empleo o desafortunadamente alguien falleció en su familia, este método les puede dar la oportunidad de que en primer lugar se deshagan de esa responsabilidad que ya no pueden tener o ya no necesitan en este momento, la responsabilidad de esa hipoteca, dejando a que alguien más compre su casa y que se haga cargo de sus pagos en esa hipoteca. También, si es que quizá ya agarraste una oferta, pero esa oferta no te da la oportunidad de poder vender sin que tengas que poner dinero de tu bolsa, o lo que es peor ya dijimos, que tengas que pagar de tu bolsa para venderla, esa sería también otra alternativa por la cual quieres hacer esto. Entonces, la mayor parte de los casos, a la gente que está tratando de vender su casa, volvemos a lo mismo. Ya intentaron vender de la forma convencional y se dieron cuenta que no es posible. Si lo ponemos en perspectiva, por el otro lado, si ustedes están dispuestos a abrir su mente, a explorar otras opciones, en primer lugar se van a topar con el hecho de que subject to ha estado aquí desde siempre. Hay gente que ha estado llevando a cabo estas transacciones por años. Incluso está en el estado Hot One de las compañías de título, que las compañías de título o de escritura ejecutan, que estos estados se llevan a cabo cada vez que existe una venta en una propiedad. Este estado se llama, ya les dije, esta hoja se llama HUD 1, HUD1, y las líneas 203 y 503 son específicas para transacciones de propiedades que se están vendiendo, donde se está tomando una hipoteca sujeta subject to, ¿sí? O sujeto a. Entonces, como les digo, se van a encontrar con el hecho de que en primer lugar esto es legal, es completamente viable y hay una infinidad de gente haciéndolo allá afuera, solamente que en nuestra comunidad latina, como muchas otras cosas más, este método es muy nuevo, es completamente nuevo, y por esa razón es que causa mucho miedo allá afuera con la gente, causa mucho temor. Incluso agentes de bienes raíces están recomendando muchas veces a sus clientes no poner atención a esta estrategia porque no la comprenden. Y bueno, nosotros comprendemos que todo lo que desconocemos allá afuera nos causa miedo. Sin embargo, es necesario educarnos
y irnos a lo que dice la ley, a lo que dicen las regulaciones federales en bienes raíces, para que nos demos cuenta que es un proceso que no nos tiene que intimidar, que no nos tiene que dar miedo, porque es completamente viable y no solamente es legal, sino que también es sancionado por el gobierno federal. Entonces, si yo quiero vender mi casa, ya me di cuenta que con el método convencional no puedo. Bueno, ¿por qué quiero considerar el método creativo Subject to? Por esa razón que ya dijimos. En primer lugar, ya no puedes con esa responsabilidad. Número 2, vas a poder salir con dinero en la bolsa en lugar de que tengas que pagar. Y número 3, va a ser una transacción que va a ser muy rápida. Nosotros, por ejemplo, las transacciones que hemos llevado a cabo aquí en Colorado, las hemos podido ejecutar desde que entramos bajo contrato con el vendedor hasta que encontramos la persona que se va a quedar con esta casa en un promedio de 3 semanas más o menos. Entonces, es un proceso muy rápido que también les da la habilidad a los vendedores de poder deshacerse de esta responsabilidad lo más pronto posible, cosa que no sería así con el método convencional. Ahora, también le quiero hablar a los agentes de bienes raíces. Si tú eres un agente de bienes raíces ahí afuera que me está escuchando y que ya te han llegado ofertas, estoy seguro que te han llegado ofertas con el método creativo de Subject to, ya que la última década se ha vuelto súper popular. Y si no te ha llegado una oferta en algún listado que tienes, estoy seguro que estás a punto de ver alguna. Quiero pedirte que abras tu mente para que te des cuenta de que es una transacción completamente viable. La persona que te va a proponer este escenario de financiamiento creativo o de esta estrategia Subject to, ellos van a ejecutar contratos, van a estar a cargo de la coordinación de la transacción, cosa que no te va a involucrar a ti en cuanto a contratos. Entonces, por esa razón es que va a ser muy viable, muy seguro para ti como agente de bienes raíces, para que puedas ayudar a tu cliente a vender su casa. Ahora, ¿por qué quieres tú hacerle saber a tu vendedor, al dueño de esa casa que listaste, de este método creativo? Bueno, en primer lugar, a lo mejor ya te llegaron ofertas convencionales de gente que también está tratando de quizá comprar esa casa, hacerle unos arreglitos y venderla, pero en la oferta que te mandaron te diste cuenta que no hay suficiente capital para que tú puedas hacer tu comisión. Regularmente por tú listarle una casa a un cliente vas a cobrarle un 3 hasta un 4 o 5%. Entonces, cuando te llegan estas ofertas, muchas veces te vas a dar cuenta que no hay suficiente dinero en la mesa para que tú puedas pagarte tu comisión. Y lo que es peor también, el cliente pues mucho menos sale con dinero, cosa que se puede solucionar si es que ponemos atención al método creativo, al método sujeto a, subject to, ya que en estas transacciones regularmente el comprador de esta casa o la persona que vamos a poner a vivir en esa casa cuenta con capital para poder poner un buen enganche. Entonces, en ese enganche que ese comprador de esa casa va a traer, vamos a cubrir la cantidad que va a ser de tu comisión como agente de bienes raíces, vamos a poner dinero en los bolsillos del vendedor de la casa. Eso es algo de lo más importante y de lo que nos causa más alegría poder compartir con la gente, porque sabemos que en la mayor parte de los casos, el 90% de ellos, vamos a poder poner dinero en los bolsillos del vendedor de la casa. Entonces, es algo muy gratificante saber eso, ya que en la mayor parte de las transacciones, cuando ya se intentó con el método convencional y si la persona no tiene suficiente plusvalía, pues ya sabemos que va a ser casi imposible poder ponerle algún tipo de dinero en el bolsillo de ese vendedor. Entonces, con el método creativo podemos llevar a cabo eso. Vamos también a cubrir los gastos de cierre y todo va a ser suficiente para que podamos llevar a cabo esta transacción. Entonces, tú como agente de bienes raíces, esas son algunas de las razones por las cuales quieres considerar este método creativo, ya que vamos a pagar tu comisión, ya dijimos, y le vamos a poner dinero en los bolsillos del vendedor, y lo mejor de todo es que hasta los gastos de cierre vamos a salir cubriendo. Ahora, en el otro lado, en el lado del comprador, usted, dueño de casa, tu agente, vas a ser la razón para que una persona que ha estado ignorada por los bancos allá afuera, que ha tenido que pedirle permiso a los bancos para poder comprar una casa, o ha tenido la idea de que tiene que pedirle permiso al banco para poder comprar una casa, le vas a dar tú esa oportunidad de que sea dueño de esta casa. Nosotros regularmente verificamos que esa persona tiene los ingresos necesarios para poder pagar esa hipoteca, ¿sí?
Número dos, la cantidad de enganche que esa persona va a traer para ser dueño de esta casa va a ser bastante significante. Y eso también te habla de qué tan sólida es esta transacción, de qué tan fuerte es este comprador que estamos trayendo a la mesa, porque esa persona va a poner una cifra significativa de capital de enganche para poder ser dueño de esta casa. Entonces, usted, vendedor de casa, usted, agente de bienes raíces, le van a dar la oportunidad a una familia que no ha podido ser dueño de casa hasta el día de hoy, ya que el banco sigue sin ponerles atención a estas personas que tienen buenos ingresos. Muchos de ellos son dueños de compañías de landscaping, de concreto, restaurantes, food trucks, todas estas personas que son emprendedores y que también mucho de la razón por las cuales el banco no les da una hipoteca o no los califica por el tipo de casa que ellos necesitan para poder tener a su familia viviendo en condiciones buenas o de acuerdo a lo que ellos necesitan para su familia, es la razón de que son dueños de negocio y que muchas veces no se pagan suficiente ellos por medio de sus impuestos. Entonces, por esta razón es que el banco no les da una hipoteca. Entonces, no solamente vamos a aliviar la situación o resolver ese problema en bienes raíces que tenemos de no poder vender una casa cuando no tienen la plusvalía necesaria o no poder tener comisión suficiente para pagarme a mí como agente, sino que al mismo tiempo hacemos una gran labor allá afuera en la comunidad, dándole la oportunidad a una persona que no ha podido comprar con el método convencional y que ha estado esperando todo este tiempo. Entonces vamos a traer a estas dos personas, una con la necesidad de poder vender, ejecutarlo rápido y otra persona que nunca ha podido comprar, que ha sido olvidado por los bancos. Ahora, para poder hacer esta transacción que sea viable, que sea sólida, vamos a ejecutar contratos de acuerdo que van a proteger al vendedor, tanto al comprador en esta transacción, y vamos a poder poner un poder legal arriba de esta transacción para que todo sea completamente viable. Al mismo tiempo, vamos a contratar a una compañía que le va a dar servicio a esta transacción para que de esa forma el vendedor de la casa nunca esté pensando si es que el comprador que se va a quedar con ella va a recordar hacer el pago mensual de esa hipoteca. Lo que esta compañía que vamos a contratar, que le va a dar servicio a la transacción, va a hacer, ellos van a estar encargados de deducir fondos de la cuenta del comprador directamente y lo van a pagar directamente a la hipoteca. Tanto el comprador como el vendedor van a tener acceso a este portal para que puedan estar monitoreando cómo se va pagando esa hipoteca mes tras mes. Entonces, siempre y cuando llevamos a cabo esta transacción de la forma más profesional, tomamos los pasos adecuados necesarios para poder hacer esto eficaz, no hay de nada que preocuparse. Y yo sé que van a escuchar mucho allá afuera, no, aléjate de Subject-to, o simplemente van a decir, no, eso es ilegal, cosa que solamente esa gente está hablando de la ignorancia que tienen con respecto a este método de compra, este módulo de compra. Y como les dije, si nos vamos a los datos, hay muchas formas que les podemos mostrar que esto es completamente viable, es legal. Y por el hecho de que lo desconozcas, no tiene que ser razón suficiente para que te prives de poder aprovechar de este gran método de compra de casas que te puede aliviar tu situación y que le puede dar la oportunidad a una persona que no ha podido comprar casa, ya que el sistema bancario sigue sin ponerles atención. Entonces, ahí los dejamos con estas ideas, con estas estrategias de compra. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenos en nuestras redes sociales. Soy Luis de la Cruz otra vez, somos Financiamiento Creativo. Síganos, vamos a seguir subiendo datos reales de acuerdo a lo que dicen la federación o la ley en sí, para todo lo que tiene que ver con financiamiento creativo, para que podamos aprender y podamos aprovechar de este gran método de compra. Pongámonos creativos.